La aventura tiene un nuevo nombre, Nissan Rogue Rock Creek. Con la Rogue Rock Creek estarás listo para conquistar el camino que venga. Si es una ruta rocosa, tienes llantas todoterreno. Ante una gran bajada, control para descenso inclinado y su parrilla tubular para techo, lista para lo que necesites. Cuando la vida te ofrece aventura, tú tienes la Nissan Rogue Rock Creek. La capacidad de carga está limitada por el peso y la distribución. Siempre asegure la carga. Cargar el vehículo con mucho peso, especialmente en el techo, afectará el manejo y la estabilidad del vehículo. ¿Qué ocurriría si todos los seres humanos desapareciesen de la Tierra? Esta no es la historia de nuestra desaparición. Es la historia de lo que le ocurriría al mundo que dejaríamos. En este episodio de La vida sin nosotros, la humanidad fue conquistada por el motor, pero ahora las carreteras no llevan a ninguna parte. Detroit, la ciudad del motor, se viene abajo. El mundo se enfrenta a un nuevo boom del petróleo. Extrañas criaturas caminan por las carreteras de Texas, donde ya no queda nadie para recordar el Álamo, y donde aún existen muchos peligros capaces de destruir. Lo que una vez fue una vibrante metrópolis americana se dirige sin remedio a su final. Bienvenidos a la Tierra, población cero. La vida sin nosotros. Carretera a ninguna parte. Una hora después de la humanidad. Una hora después de la humanidad. Las refinerías de petróleo y las plantas químicas repartidas por todo el mundo siguen bombeando el combustible que una vez sirvió para que coches y aviones funcionaran. Una densa cortina de humo mana de la concentración de refinerías situada a lo largo del canal navegable de Houston. En la era de los humanos, una quinta parte de la producción petrolífera de Estados Unidos pasaba por aquí para alimentar la insaciable demanda de combustible. Cada día en Norteamérica se consumían 20 millones de barriles de gasolina. Este volumen es equivalente al agua de más de 40.000 piscinas. Todo parece funcionar sin problemas. Pero de repente se dispara la señal de alarma. Sin gente, las refinerías se encuentran con un grave problema. Una de las altas columnas, llamadas reactores, se ha quedado sin suministro. Las refinerías dependen de sus tanques de almacenamiento. Algunos pueden contener más de 75 millones de litros de petróleo. Tan solo una hora después de la desaparición de la humanidad, uno de los tanques se ha vaciado por completo. Cuando el tanque se queda vacío, el caos se apodera del interior del reactor porque necesita un flujo constante. Los reactores calientan el petróleo o el compuesto químico hasta que alcanzan temperaturas de casi 1000 grados. Pero sin el suministro de petróleo, el reactor convierte a toda la refinería en un polvorín. En un mundo sin humanos, nadie podría reaccionar ante esta situación y se alcanzarían temperaturas de decenas de miles de grados. Pero el reactor no está del todo vacío. Todavía quedan letales vapores de gasolina diseñados para arder únicamente en el interior del depósito de un coche. El aumento sin control de la temperatura revienta el reactor y genera chispas. Los gases explotan. El fuego se propaga por las tuberías que conectan el reactor a un tanque que contiene gasolina refinada. El tanque se incendia. Se generan más chispas y más calor que prenden otro tanque. Y después otro. En cuestión de segundos, toda la refinería está en llamas. En 2005, 15 trabajadores murieron y otros 170 resultaron heridos en una refinería de la BP en Texas, cuando una chispa entró en contacto con vapores de gasolina. En un mundo sin humanos, no hay nada capaz de evitar la explosión de las refinerías.
El fuego de una refinería puede provocar el incendio de otra que esté situada a medio kilómetro de distancia. No ocurre muy a menudo, pero una vez que empiezan, los incendios se multiplican exponencialmente. El combustible que una vez propulsó a la humanidad alimenta ahora un infierno interminable. 3 días después de la humanidad. 3 días después de la humanidad. Un antiguo criadero de mascotas en el centro de Texas está sumido en el caos. Esta perra es un ejemplar de Blue Lacy. No es un perro como los demás. Este es un perro de caza, perro pastor y tiene algo de lobo. El Blue Lacy es un animal perfecto para resolver problemas. Dotada de un olfato muy agudo, esta perra es capaz de oler alimentos que están escondidos. Gracias a su cuerpo atlético y fibroso, el Lacy no tiene problemas de movilidad. Ha encontrado los últimos restos de comida de la casa. A medida que sus opciones disminuyen y aumentan sus ganas de comer, reaparecen sus instintos más básicos. Los primeros en formar parte de su menú serán los gatos de la casa. Hay muchos y no son demasiado listos. Estarán por todas partes. Además, les gustan los gatos. Nunca he tenido un Blue Lacy que no matara a algún gato doméstico. Son presas fáciles. La comida está asegurada gracias a los gatos, pero el perro necesita agua. Un grifo del jardín ofrece un alivio al que fuera el mejor amigo del hombre. Pero una vez que el grifo deja de gotear, el Blue Lacy ha de tomar una decisión. El Lacy es un perro criado para soportar altas temperaturas, pero aún así necesita beber. Creo que su principal objetivo sería encontrar agua. Sin agua ni comida, la casa de sus antiguos dueños le resulta inútil. Este es un perro cuya complexión requiere mucho ejercicio físico y no le gusta la vida en una casa. Es una raza criada para reunir ganado. El centro de Texas es una zona que recoge 89 centímetros cúbicos de agua de lluvia al año. El agua no será un problema a largo plazo para el Blue Lacy. En cuanto a la comida, tiene mucho trabajo por delante. 4 días después de la humanidad. 4 días después de la humanidad. Incluso la ciudad del motor está en silencio. En la cuna del automovilismo no circula ningún coche. Los camiones tampoco transportan su mercancía sobre el puente Ambassador con destino a Canadá. El centro Renaissance, el edificio más alto del estado, se yergue vacío. A casi 7 kilómetros al este, a la orilla del río Detroit, en las plantas depuradoras de agua, algunas máquinas siguen funcionando. A pesar de que las centrales eléctricas empiezan a apagarse. Si el suministro principal falla, pasamos al generador principal. El gasóleo que alimenta los generadores aguantará 2 días más. Y el trabajo seguirá su curso en los depósitos de agua, incluso sin gente. Los paneles de control de sistemas seguirán monitorizando los casi 6.000 millones de agua que fluyen por las tuberías de la ciudad. Pero en un mundo sin humanos, el desastre puede aparecer en cualquier parte. No queda nadie para abrir un grifo. Si se bombea agua a un sistema que no se utiliza, se termina forzando la capacidad máxima de las cañerías. Bajo el centro de Detroit, estas cañerías del siglo XIX de 1,20 de diámetro son el eslabón más débil de todo el sistema. En la época de los humanos, estas tuberías abastecieron a la ciudad. Vieron el nacimiento del Ford T,
el auge de las tres grandes y la mecanización de las fábricas, pero ya no aguantarán mucho más. Cuando superen su capacidad, las tuberías reventarán. Para empeorar la situación, gran parte del suelo sobre el que descansa Detroit está compuesto de arcilla. La arcilla es impermeable y si el agua la satura, empieza a subir a la superficie. La presión irá en aumento y empujará las calles y las aceras hacia arriba, hasta que se levanten por todas partes. Puentes de hasta 3 metros de altura convierten las calles de Detroit en un parque acuático. Una semana después de la humanidad. Después de 7 días inhumanos, en Texas, las refinerías de petróleo siguen ardiendo. Mientras, las 100.000 reses Longhorn confinadas en ranchos y establos a lo largo del estado se enfrentan a serios problemas. Estos animales de más de 800 kilos de peso dependen de sus raciones diarias de forraje. Sin nadie que renueve sus existencias y encerrados tras vallas y alambre de espino, parece que el final de su existencia es muy cercano. Pero estos pesados animales no se sienten amenazados. Este tipo de aquí es lo suficientemente grande como para derribar cualquier valla si quisiera hacerlo, pero no tiene ninguna necesidad. Tiene todo lo que necesita para sobrevivir y lo sabe. Con eso se conforma. La Longhorn desciende del ganado español que trajeron al Nuevo Mundo a bordo de las carabelas de Colón. Su instinto se basa en comer todo lo que encuentran. El ganado es herbívoro, se alimenta de hierba. Las Longhorn además comen ramas y arbustos. Comerían todo lo que fuera necesario para sobrevivir. Además tienen armas no tan secretas. Estos cuernos les sirven para protegerse de los coyotes, los lobos y los osos. No hay muchos animales que quieran enfrentarse a cuernos de este tamaño. A pesar de que el ganado Longhorn haya conseguido sobrevivir durante los primeros días inhumanos, su supervivencia como especie sigue en peligro. Las cosas están cambiando en Texas. Los incendios de las refinerías continúan en su marcha de destrucción. Mientras, San Antonio se enfrenta a su inminente fin a medida que la naturaleza se adueña de zonas insospechadas. 2 meses después de la humanidad. Después de 2 meses sin humanidad, las reservas de petróleo y gasolina todavía no se han agotado. Una apocalíptica tormenta de fuego sigue asolando el canal navegable de Houston. En la época de los humanos, aquí se procesaba la mayoría de los barriles de crudo que se producían en Texas cada día, más que en ningún otro estado del país. A poco más de 300 kilómetros al este por la Interestatal 10 se encuentra la ciudad de San Antonio y el histórico edificio de El Álamo. Cerca, el río San Antonio fluye libremente por el paseo abandonado. Cuando existían los humanos, esta era la zona más concurrida de la ciudad. Ahora, los antiguos edificios abarrotados de oficinas y hoteles se yerguen junto a barcas vacías que esperan a unos turistas que nunca llegarán. La ciudad de San Antonio se fundó a orillas del río del mismo nombre. El río ha atraído a los hombres durante siglos. Los nativos americanos que vivían aquí llamaron a su territorio aguas refrescantes. Pero en un mundo sin habitantes, las cosas están a punto de cambiar. El hombre ha dejado su huella. Ha sido cercado, dirigido y sometido a estructuras de control decrecidas. Lo único que hace falta para que el río asole la ciudad es una lluvia densa, algo muy común en esta parte del país.
En el medio oeste son frecuentes los tornados y en Texas las inundaciones repentinas. Imagina el agua fluyendo desde San Antonio hasta Dallas. En esta parte del país, el aire caliente de la costa del Golfo colisiona con el aire más frío y seco que se desplaza desde el norte. Estos factores atmosféricos hacen que las tormentas sean frecuentes en el centro de Texas. El resultado: 6 de los 12 récords mundiales de volumen de agua de lluvia caída en 48 horas se han dado en esta zona. En un mundo sin humanos, con la primera lluvia todo el centro, incluido el paseo del río que tanto nos enorgullece, sería borrado del mapa. Los edificios que bordean el paseo están al mismo nivel que el lecho del río San Antonio, a unos 4 metros por debajo del nivel de las calles del centro. Cuando el río San Antonio llega al centro, la entrada del paseo está custodiada por una esclusa de 3 toneladas. Podemos ver unas líneas en la pared que no son más que los surcos que mantienen la compuerta cerrada cuando se abate. Ahora mismo está abierta sobre nosotros. En un mundo inhabitado, no habría nadie para subir la compuerta en caso de lluvia. En 1913, 18 centímetros cúbicos de lluvia hicieron crecer el río. En 1921, el río inundó el centro hasta alcanzar un nivel de 3 metros, llevándose la vida de 50 personas. A mi espalda, el nivel del río en las partes más bajas del paseo es de entre 12 y 15 centímetros. No haría falta mucha lluvia para que el nivel aumentara en esta zona y el río inundara los restaurantes, hoteles y barrios de oficinas. Mientras, por encima del paseo, el Álamo, el edificio más antiguo de la ciudad, se prepara en silencio para el inminente asalto. 3 meses después de la humanidad. Tres meses después de la humanidad. Las refinerías de Houston han agotado sus últimas reservas de combustible. Todas las refinerías del planeta están en ruinas. Más de 1 billón de barriles de crudo que fluyen bajo la superficie de la Tierra jamás serán bombeados para propulsar máquinas creadas por el hombre. Pero la Blue Lazy que se lanzó a la aventura no tiene ningún problema para moverse entre los matorrales del centro de Texas. Además, no está sola. Estos cánidos han descubierto que hay gran cantidad de comida en esta zona. El Blue Lazy se acostumbraría fácilmente a cazar cerdos. En la era de los humanos, 2 millones de cerdos salvajes habitaban la zona rural de Texas. Pero sin depredadores que controlen su número, proliferan sin mesura. Los cerdos pueden tener camadas nuevas cada 3 meses, 3 semanas y 3 días. En 4 meses habrán duplicado su población. Cada camada puede ser de 13 crías. Eso supone un gran número. El instinto ha despertado su impulso cazador. Los labradores son criados desde hace generaciones para ser animales domésticos. No tienen instinto de cazador. No tienen ni idea de cómo matar o capturar nada. Los Blue Lazy, en cambio, siguen siendo depredadores. Saben cómo atrapar a otro animal. Los Lazy no son lo suficientemente grandes como para abatir animales que les doblan el tamaño. Por esa razón, se desplazan en jaurías. Con una reserva aparentemente inagotable de comida, el Lazy parece destinado a sobrevivir. 6 meses después de la humanidad. 6 meses después de la humanidad. Otro residente tejano disfruta del nuevo orden mundial, el armadillo de 9 bandas. Su armadura está diseñada para protegerlo de los depredadores, de todos, salvo de uno. En tiempo de los humanos, su peor enemigo era el tráfico. Millones de coches y camiones circulaban por las calles y carreteras. Cuando se encontraban en el camino, el instinto del armadillo fallaba. Los armadillos tienen tendencia a saltar verticalmente.
Esta tendencia al salto, a veces hasta de 1,5 metros de altura, es útil para asustar a la mayoría de los depredadores. Pero cuando el atacante es un coche a toda velocidad, el resultado es casi siempre fatal. Ningún estado del país tiene más trampas mortales para armadillos que Texas, con sus casi 130.000 kilómetros de carreteras, suficientes para dar 5 veces la vuelta al mundo. Ahora, sin coches, los armadillos se lanzan a la carretera. Si se llegara al punto en el que no existieran los humanos, el hábitat de los armadillos crecería. Las ciudades abandonadas ofrecen nuevos territorios que explorar, y los armadillos no se limitarán a Texas. Incluso en la época en que existían los humanos, se extendían por toda Florida y desde Nebraska hasta el sur de Illinois. Lo único que frena su expansión son las bajas temperaturas. Viven en Texas porque aquí los inviernos son muy suaves. No tienen pelo que los aísle del frío y para ellos es muy importante vivir en zonas con temperaturas sobre cero. Mientras que el clima sea adecuado y los coches permanezcan quietos, a los armadillos les irá muy bien en un mundo sin humanos. 25 años después de la humanidad. 25 años después de la humanidad. El clima extremo de Detroit está empezando a hacer mella en la ciudad. El clima de Detroit es particularmente duro con los edificios porque es muy extremo. Los veranos son muy calurosos y los inviernos muy fríos. Hay heladas, deshielos, viento, lluvia. La ciudad está al lado del río, que aporta mucha humedad y al mismo tiempo está situada en una zona muy abierta, por lo que son frecuentes las rachas de viento. En la época de los humanos, el centro Renaissance se erguía como monumento a la industria que trajo una edad dorada a Detroit. En la ciudad en la que Henry Ford fabricó el primer coche familiar económicamente accesible, su nieto promovió la construcción del centro Renaissance para albergar a la compañía Ford. 2 décadas después, todo el complejo, incluido el edificio más alto de Michigan de 73 pisos de altura, fue adquirido por la General Motors, el fabricante de automóviles más importante del mundo. El centro Renaissance es un ejemplo clásico de diseño de finales de los 60 y principios de los 70. Es básicamente una estructura de acero con revestimiento de vidrio. La estructura que contiene las ventanas, el armazón de acero que sujeta el vidrio, se expande, se contrae y vibra. El resultado es que el desgaste del edificio es muy rápido. Tras 25 años sin seres humanos, el atrio del centro Renaissance se ha convertido en una jungla. Las especies autóctonas, como la caria ovata y el roble gigante, han ocupado el lugar de las palmeras decorativas. Mientras la estructura aporte cobertura, habrá plantas y animales ahí dentro. Perros salvajes, lobos, empezarán a venir y formarán su propio ecosistema. 25 años de abandono han deteriorado enormemente algunas partes de la ciudad. ¿Cuál será el aspecto de Detroit después de 40 años sin humanos? Ya tenemos la respuesta a esa pregunta en algunas zonas de esta ciudad. ...40 años después de la humanidad. Después de 40 años sin humanos, Detroit está en ruinas. Un futuro que ya se puede percibir hoy en día en algunas partes de la ciudad. Zonas que el éxodo ha dejado en ruinas. Fábricas que en otros tiempos fueron muy productivas. Y barrios que una vez estuvieron muy poblados.
De 1900 a 1930, la floreciente industria del automóvil promovió el auge de Detroit. La población de la ciudad se multiplicó por 5 hasta alcanzar el 1,5 millones de habitantes. Abandonada durante 40 años, la planta de montaje de Packard, compuesta por 47 edificios de 5 plantas, es un triste recuerdo de lo que una vez fue una dinámica industria que aportó vida a la ciudad. La marca Packard, que antaño fue sinónimo de lujo, producía desde descapotables hasta limusinas. Pero el público dejó de comprar sus modelos. Ante la acuciante crisis, Packard cerró sus puertas. Esto es lo que consigue la naturaleza tras 40 años sin seres humanos. Las plantas y los animales han colonizado la zona después de 40 años sin humanos en la Tierra. Incluso el techo se ha convertido en un bosque. Fijémonos en los árboles que han crecido a lo largo de la fachada. ¿Cabe preguntarse cómo llegaron aquí? El viento transportó semillas que se alojaron en las grietas que surgen inevitablemente en las paredes y el pavimento. Son solidagos. Estas son plantas muy antiguas y pueden crecer en todas partes. Las podemos ver en cualquier tipo de jardín que conozcamos. Debido a la falta de ventanas, el interior empieza a parecerse al exterior. Estamos en la 5ª planta. En este viejo edificio podemos ver que el suelo de madera se ha combado en muchas zonas. La madera ha absorbido toda la humedad del invierno y se ha dilatado. Debajo de la madera se almacena gran cantidad de suciedad. Se puede ver aquí, aquí y aquí. Lo que ocurre es que la suciedad está saliendo de dentro a fuera. Dentro de otros 30 o 40 años, gran parte de esta madera habrá desaparecido. No quedará más que un gigantesco lecho de flores. Aquí, el lugar donde los obreros ensamblaban los motores Packard, la maleza se asienta. El musgo ha empezado a colonizar el suelo de madera. Las inclemencias del tiempo dan buena cuenta de los cimientos de la planta. La puerta de la entrada se va cerrando poco a poco con el paso del tiempo, debido sobre todo a las heladas y a los deshielos, y se va dificultando cada vez más el acceso. Este gozne ha reventado. Es en realidad una campana de hierro forjado muy espeso. En el otro arco de la entrada podemos ver la conclusión lógica de este proceso. Aquí podemos hacernos una idea del espesor del gozne. Es increíble pensar cómo un poco de agua, un poco de hielo, una vez introducido en la pieza, puede dilatarla tanto y provocar este tipo de grietas. La campana de este lado se ha consumido prácticamente en su totalidad por culpa de las grietas. El clima no ha sido más benévolo con las casas que una vez estuvieron habitadas. Cuando aumentó la competencia extranjera en la industria del automóvil, entre 1950 y 1980, 1 millón de residentes abandonó el centro de la ciudad. Atrás quedaron barrios enteros de casas deshabitadas. De los 355 kilómetros cuadrados que forman la ciudad, 155 están abandonados. Lo que perdura no son más que feos recuerdos de una elegancia pasada. Este edificio que vemos aquí lleva 40 años abandonado. El clima extremo de Detroit ha acelerado considerablemente su deterioro. En este caso, las heladas y los deshielos del invierno y el régimen de precipitaciones durante el resto del año han sido la causa de la destrucción del edificio.
Los ladrillos y el cemento de la estructura se desmoronan. El clima y sobre todo el agua que se filtra por el tejado han acabado con todo. Este edificio en concreto tiene paredes de ladrillo muy sólidas. El agua que se filtra entre los ladrillos los expande y los contrae separándolos de la pared debido a las heladas y a los deshielos. Dentro de 75 años, el edificio habrá quedado reducido a un irreconocible montón de escombros. Y un siglo después no quedará nada. Los ladrillos y el enfoscado no son más que barro y limo, como gran parte del suelo que nos rodea. Así que habrá que ser un experto para saber que aquí hubo una casa. Con este clima no es necesario mucho tiempo para que un edificio se derrumbe. Esta escuela fue abandonada hace tan solo 2 años. A medida que la densidad de población decrece en Detroit, cada vez hay menos estudiantes a los que dar clase, y los colegios cierran uno tras otro. Este es el resultado de un verano y 2 inviernos de Detroit. La pintura está pensada para interior, no para soportar la humedad y los cambios de temperatura propios de la zona. El techo es de escayola. Se ha venido abajo por culpa de la filtración de agua proveniente de la clase del piso de arriba. En los próximos años el resto del techo se vendrá abajo y es probable que el polvo de escayola coja suciedad y semillas. Y a pesar de no ser un nutriente en sí mismo para las plantas, ayude a que broten los primeros tallos. Será poco a poco, pero la vegetación crecerá hasta convertirse en una amenaza real. Incluso lo que antaño fue un poderoso refugio de Texas no resistirá el avance de este invencible ejército. 50 años después de la humanidad. 50 años después de la humanidad. Detroit, sede de las 3 grandes marcas de automóviles, se cae a pedazos. Una ciudad que en su momento construía 15 millones de coches al año, ve ahora cómo esos mismos coches se oxidan en sus calles. Todos tienen las ruedas deshinchadas, pero la goma y los materiales sintéticos perdurarán durante cientos de años. Dentro de otros 25 años, el duro clima de Detroit reducirá este coche a su esqueleto. A casi 4.000 kilómetros de distancia, en San Antonio, las lluvias provocan ciclos de crecidas a lo largo del paseo del río. Los cimientos inundados hacen que los edificios se inclinen, formando diferentes ángulos, mientras la arena y los sedimentos se apoderan de la zona. Yo lo llamo la muerte a centímetros. Es lento, pero inexorable. El río, a pesar de fluir muy rápido, decrece en varias ocasiones y arrastra muchos sedimentos y arena que poco a poco van cubriendo toda la zona. Y los edificios se van hundiendo lenta pero inevitablemente. A veces, la inclinación es demasiado pronunciada para estos edificios y se desploman sobre el río. La fachada del Álamo parece intocable en su elevada posición respecto al nivel de la calle. Pero un enemigo ataca desde el interior. En tiempos de los humanos, los robles ya dominaban el patio interior del Álamo. El roble es un árbol que tiene tendencia a crecer a lo ancho. Sus ramas crecen hacia afuera y su peso hace que busque el suelo para poder sostenerse.
Sin nadie para poder redirigir las enormes ramas, los árboles empezarán a demoler las paredes. La rama que tengo a mi espalda ha sido enderezada con un poste de hierro para que no toque el suelo. Sin nadie que corte periódicamente sus ramas, estas seguirían creciendo y terminarán por echar abajo las paredes. Los robles dejan caer frutos que atraen a la vida salvaje, que a su vez traen semillas. Tras más de 200 años de su caída a manos del ejército mexicano, una población de árboles conquista de nuevo el Álamo. El Álamo no tiene ninguna posibilidad. 150 años después de la humanidad. ...150 años sin humanos. Cuando en 1929 se inauguró el puente Ambassador como vía de conexión con Ontario, Canadá, con sus más de 563 metros de longitud, era el puente suspendido más largo del mundo. Cuando existían los humanos, este punto fue el más transitado entre Estados Unidos y Canadá. Servía para transportar la cuarta parte de la mercancía comercializada entre los dos países y formada en gran parte por piezas de automóvil. Pero nadie volverá a cruzar este puente cuando los cables no sean capaces de sujetarlo. Los cables de suspensión están expuestos a las variaciones del clima y cada vez que hay viento el puente vibra y se mueve un poco. Los cables se desgastan rápidamente y necesitan un gran mantenimiento que controle la suspensión. Pero en un mundo sin humanos, no hay nadie que repare las fisuras de los cables. Los puntos débiles están en el extremo inferior de los cables, donde estos se enganchan al puente. Los cables verticales descienden de las líneas horizontales de color blanco llamadas catenarias. 37 filamentos de acero, cada uno de 30 centímetros, se entrelazan para formar cada cable que parte de la catenaria. Si varios de estos filamentos se rompen, la forma de la catenaria que sujeta el conjunto de la obra cambia, porque ya no sujeta la misma cantidad de peso a intervalos regulares. Otro cable se suelta y parte del puente se hunde en el río. Un vacío de 45 metros se abre en la carretera hacia Canadá. En cuestión de segundos, la sección se viene abajo. En el siguiente siglo, el motor del progreso proseguirá su marcha atrás y el reino del automóvil se desintegrará. ...150 años después de la humanidad. En Detroit, la torre central del centro Renaissance sigue en pie a diferencia del puente Ambassador, que ha comenzado a decaer. Las ventanas rotas no dejan que la estructura retenga el calor del sol. Durante el invierno se rompen los cristales debido al hielo, y el sol no puede calentar el edificio por la falta de ventanas. Finalmente, uno de los edificios superiores pierde agarre, y el resto de la torre central se viene abajo, arrastrando a uno de los edificios anexos en su caída. ...200 años después de la humanidad.
Han pasado 200 años sin humanos. La catenaria blanca que una vez sirvió para sujetar el puente, ahora solo facilita que desaparezca lo que queda de él. Cada extremo del cable está sujeto a una orilla del río. Al haber desaparecido el puente, la tensión no está equilibrada. Las torres verticales se irán inclinando hacia la tierra y los topes se separarán, lo que hará que aumente la presión que deberán soportar las torres. Finalmente las torres ceden y lo que quedaba de un importante puente desaparece. En San Antonio, el río ha engullido la ciudad. Toda la zona del centro de San Antonio, los edificios, los pequeños parques, todo habrá desaparecido bajo las aguas. El Álamo sigue en pie, pero no por mucho tiempo. Al igual que sucede con los grandes templos de piedra de Camboya, los años de crecimiento forestal descontrolado amenazan de muerte a la estructura. Ya no queda nadie para recordar el Álamo. Y lo que es peor, no queda nadie para ocuparse de él. El Álamo cae, y otro icono de Texas sigue luchando por su supervivencia. Después de escapar de los cercos, la historia de las reses Longhorn se repite. En 1880 se escaparon de manos de sus anteriores dueños, los misioneros españoles. Estos animales evolucionaron de tal forma que son autosuficientes. Sus patas se hicieron más largas y las pezuñas muy duras, de manera que pueden recorrer largas distancias en busca de agua y forraje. En su anterior vida en libertad, la diversidad genética adquirida de la Longhorn es un instrumento muy eficaz. No necesitamos veterinarios con estas vacas. Son extremadamente resistentes a las enfermedades. Es lo que las hace tan adaptables a un posible mundo sin humanos. Muchas especies de ganado morirían rápidamente en un mundo sin humanos. Tendrían que luchar para poder dar a luz sin ayuda. Las Longhorn no tienen ese problema. En cuanto se encontraran en libertad, empezarían a correr y a desenvolverse solas. Las Longhorn de Texas pueden vivir sin humanos. De hecho, ya lo han demostrado. 200 años después de la desaparición de los humanos, su número asciende a 10 millones, al igual que sucedió en el siglo XIX. 1000 años después de la humanidad. Mil años después de la humanidad. La ciudad del motor se ha convertido en un bosque de enormes robles que se levantan sobre marismas. En este lugar que vio nacer al revolucionario motor de 8 válvulas y a las camionetas pick-up, hace tiempo que no se oye el rugido de un motor. Pero aún hay un lugar donde se puede encontrar un vehículo creado por el hombre. A más de 320.000 kilómetros de Detroit, yacen 3 vehículos lunares. Abandonados por 3 misiones Apolo. Se conservan como nuevos, porque el entorno lunar no perjudica a la tecnología igual que la Tierra. No hay agua, no hay aire, no hay actividad geológica. Cualquier objeto que haya sido dejado en la superficie lunar seguirá ahí. Lo que queda de las misiones Apolo se encontrará en perfecto estado de conservación. Todo lo que queda de una civilización que fue capaz de crear flotas enteras de coches y camiones son estas 3 reliquias inmóviles.
La vida sin nosotros es tranquila y silenciosa.